391. Xib, un ensayo sobre Kaalingüed. 3 razones para hablar acerca de Kaalingüed. Mi primera razón para estudiar ARG, Collingwood es corregir, así sea a escala reducida, una genuina injusticia y una falta de servicio a la historia de la filosofía de Oxford, que consiste en la virtual eliminación de él de la conciencia colectiva local. En un libro que apareció en 1958, intitulado English Philosophy since 1901, no hay referencia a Kaalingüed en absoluto. Segundo, él difirió en su enfoque entero de la filosofía de sus contemporáneos, los pupilos de Cook Wilson, como lo fue él mismo, y otros, a quienes Kaalingüed llamaba los realistas, tales como Pritchard, Joseph y, en Cambridge, Moore. Se representaba a sí mismo en su Autobiography, 1939, Autobiografía, FCE, México, como si estuviera muy aislado de ellos, y, desde luego, fuera rechazado por ellos. David Butcher ha sugerido, en un útil ensayo biográfico, que Kaalingüed exageraba algo esto. Ciertamente, cualquier aislamiento solo pudo haber sido incrementado por la misma Autobiography, la cual es una obra fascinante y frecuentemente brillante, extrañamente engreída, pero instructiva, dijo Santayana de ella, pero fue escrita bajo condiciones de estrés y amargamente atacaba a los realistas, en particular, sugería en su párrafo final que, los minuciosos y diminutos filósofos de mi juventud, muy a pesar de su profesión de un desapego puramente científico por los asuntos prácticos, fueron los propagandistas de un fascismo que estaba arribando. Sus conexiones intelectuales fueron notablemente con Italia, sobre todo a través de su amigo Guido de Raggiero. Hay un desacuerdo histórico acerca de qué tanto fue influenciado por Croce y Gentile, aunque ciertamente repudió al segundo como un filósofo que valiera la pena cuando se volvió un fascista. Compartió con ellos, significativamente, una influencia de Vico. Gran parte de su aproximación especial yacía en su sentido de la historia. Él mismo era un historiador, e inusualmente, hoy, impensablemente, trabajó de manera profesional tanto en la filosofía como en la historia antigua. Nacido en 1889, fue al University College, a la Universidad de Oxford, donde tomó Maths and Grades, y se graduó en 1912. Se convirtió en Philosophy Fellow del 392. Pembroke College y en 1927 fue nombrado catedrático universitario en Filosofía e Historia Romana. Cuando había escrito 3 libros sobre historia antigua, culminando con Roman Britain, 1932, fue nombrado profesor Bainflete de Filosofía Metafísica en 1935. A partir de esta profunda experiencia histórica se formó concepciones significativas sobre la filosofía de la historia de la filosofía y la interpenetración, como él suponía, de la historia del pensamiento y el estudio de la metafísica. Todo esto era inusual, la filosofía de la historia, porque prácticamente nadie la estudiaba, la historia de la filosofía, porque prácticamente nadie realmente la hacía, aunque decían que la hacían, y la interpenetración de la historia del pensamiento y la metafísica, porque era enteramente original. Nadie en Oxford y pocos en Gran Bretaña y los Estados Unidos han quedado tan impresionados por la importancia de la historia como Kaalingüed, con la excepción de Isaiah Berlin, quien fue una reconocida influencia sobre Kaalingüed, y es significativo que Berlín, cuya concepción de lo que es la filosofía estuvo, más bien, influenciada por el positivismo, abandonara la filosofía, al menos, como él mismo identificaba la materia, en favor de la historia de las ideas. La tercera razón para considerar a Kaalingüed es que tenía ideas originales, y algunas eran buenas. También tenía algunas malas, y muchas de sus ideas interesantes tienden a ser expresadas de un modo confuso. Parcialmente, esto se debió a que una buena porción de su obra importante fue producida hacia el mismo fin de su vida, cuando estaba enfermo. Renunció a su puesto en 1941 debido a problemas de salud, habiendo tenido una crisis en 1932 y repetidos ataques apopléticos desde 1938. Murió en enero de 1943, a la edad de 53 años. Dejando de lado 2 obras filosóficas tempranas, publicó An Essay on Philosophical Method en 1933, del cual dijo que era mi mejor libro en cuanto al tema, en cuanto al estilo, podría llamarlo mi único libro. Pero dijo esto en su Autobiography, que fue publicada en 1939, cuando solo había producido, por añadidura, en 1938, The Principles of Art, Los Principios del Arte, FCE, México, 1960. The Essay on Metaphysics apareció en 1940 y The New Leviathan en 1942, dejó mucho material que fue editado por T. M. Knox, lo cual muchas personas pensaron que había sido una lección desafortunada, y publicado como The Idea of Nature, 1945, Idea de la Naturaleza, FCE, México,
1950, y The Idea of History, 1946, Idea de la Historia, ed. Rep. FCE, México, 2004. Estilo. Sin embargo, los problemas de la filosofía de Collingwood, para aquellos preocupados con llevar una contabilidad analítica sólida, no se deben solamente a las circunstancias en las que se escribió parte de ella. El desprecio de Collingwood, y el desprecio fue un sentimiento que frecuentemente expresó, por los filósofos minuciosos y diminutos, significaba que simplemente no trataba de escribir filosofía del modo que era favorecido por ellos, y es todavía favorecido por la mayoría de nosotros de vez en cuando y por algunos de nosotros todo el tiempo, un modo que pretende cortar el paso a cualquier. 393. Ambigüedad o cualquier implicación que algún lector, quizá un lector muy perverso, podría impropiamente tomar por su cuenta, un estilo, es decir, que busca precisión a través del total control de la mente, mediante la emisión de direcciones interpretativas continuas y rígidas. Ese guión filosófico Mesa es, de hecho, más que nada, un libro aburrido y pasado de moda, lleno de lo que probablemente han de parecer ahora distinciones y asimilaciones inútiles, pero en verdad contiene una sección maravillosa al final acerca del estilo filosófico, llamada La filosofía como una rama de la literatura. Toda muestra de escritura filosófica está primariamente dirigida por el escritor a sí mismo. Su propósito no es seleccionar de entre sus pensamientos aquellos de los cuales tiene certeza y expresar estos, sino todo lo opuesto, fijarse en las dificultades y oscuridades en las que se encuentra involucrado y tratar, sino de resolverlas o eliminarlas, al menos de entenderlas mejor. Los filósofos que han tenido el instinto más profundo para dar con el estilo justo se han apartado repetidamente de adoptar el tono de una conferencia o un discurso instructivo, y han escogido en vez de ello el diálogo o la meditación, o un proceso dialéctico donde la posición inicial es modificada una y otra vez conforme surgen a la luz las dificultades. El arte del escritor de prosa es un arte que debe ocultarse y producir no una joya que sea buscada por su propia belleza, sino un cristal en cuya profundidad el pensamiento puede ser visto sin distorsión o confusión. Y el escritor filosófico en especial sigue el oficio no de un joyero sino de un pulidor de lentes. Nunca debe usar metáforas o imágenes de tal modo que atraigan ellas mismas la atención debida a su pensamiento. Si lo hace, no está escribiendo prosa sino, bien o mal, poesía, pero debe evitar esto no rechazando todo uso de las metáforas e imágenes, sino usándolas, por ser ellas mismas cosas poéticas, en la domesticación de la prosa, usándolas justamente para revelar el pensamiento, y nada más. 3. La historia de la filosofía. Collingwood pensaba que la escritura filosófica imponía ciertas responsabilidades al lector, una especie de paciencia, un aplazamiento de la crítica, aunque no un rechazo de ella, imaginación, para aprender lo que podría ser el problema del escritor. Más aún, tenía un principio general, al que regresaremos, de que cualquier aserción solo tenía sentido como respuesta a una pregunta, y que uno no podía entender lo que le decía un autor a menos que entendiese, esto no implicaba formularla explícitamente, la pregunta a la que estaba tratando de responder. Esto tenía implicaciones particulares para la práctica de la historia de la filosofía. Peter Strawson, hablando acerca de Paul Grise, citaba con aprobación una observación de Grise con la que, sostenía, todos los filósofos de Oxford debían estar de acuerdo, que, debiéramos tratar a los filósofos grandes pero muertos como tratamos a los filósofos grandes y vivos, como a quienes tienen algo que decirnos. Collingwood hubiera estado de acuerdo con esto, en tanto que no se supusiera que lo que los muertos tienen que decirnos es el mismo tipo de cosa que la que los vivos tienen que decirnos. No hubiera estado de acuerdo, es decir, con el frecuente precepto de Rail de tratar algo escrito por Platón, por ejemplo, como si hubiera aparecido en Mind del mes pasado. Collingwood insistía, correctamente, en que las preguntas que estaban siendo respondidas por Platón y 394. O es, por ejemplo, no eran las mismas, y que uno literalmente no podía entenderlos a menos que entendiese esto. Los realistas estaban poco sensibilizados a esto, y algunas de las páginas más instructivas, así como de las más amenas, en la autobiografía son aquellas en las que aborda sus métodos. Así, en ética, una palabra griega como dei no puede ser legítimamente traducida usando la palabra debiera, si esa palabra conlleva la noción de lo que es a veces llamado obligación moral. ¿Había alguna palabra o frase griega para expresar esa noción? Los realistas decían que la había, pero se embrutecían ellos mismos agregando que las teorías de la obligación moral, expuestas por los escritores griegos, diferían de teorías modernas tales como la de Kant acerca de la misma cosa. ¿Cómo sabían que las teorías griegas y la kantiana eran acerca de la misma cosa? O porque dei, o cualquiera que hubiese sido la palabra, es la palabra griega para debiera. Era como tener una pesadilla acerca de un hombre que se había metido en la cabeza que Trieres era el griego para buque de vapor. 4. Si Collingwood no hubiese sido tan ignorado,
no habría sido necesario, como me temo que lo es, recordarles esto ahora a las personas. Podría también no haber sido necesario redescubrir por uno mismo que lo importante de leer a los filósofos del pasado es encontrar en ellos algo diferente del presente, y esto no es un descubrimiento meramente histórico sino filosófico. Todo eso es verdad, incluso si no compartimos la concepción, que Collingwood evidentemente tenía, de que no hay problemas permanentes de la filosofía en absoluto. No es inmediatamente claro por qué sostuvo esto, y la pregunta está relacionada con algunos asuntos que abordaremos después. Vale la pena decir ahora que de algo que Collingwood favorecía, una aplicación historicista de una especie de holismo, que pudo provenir de Vico, se seguiría una tendencia a pensar en una era como si tuviese un carácter absolutamente general. Relacionado con eso, no tenemos que compartir, para simpatizar con la admirable perspectiva de Collingwood sobre la historia de la filosofía, su muy radical concepción, que vino a sostener hacia el final de su vida, acerca del carácter histórico de la metafísica, algo a lo que habré de regresar en la última sección de estas observaciones. La recuperación del pasado. Los realistas, o filósofos minuciosos y diminutos, habiendo identificado mal la pregunta de Platón o de Leibniz, podían anunciar que el filósofo había respondido erróneamente a ella. Era menos obvio en la propia concepción de Collingwood que era que Platón o Leibniz respondiesen a sus propias preguntas correcta o incorrectamente. En la Autobiography 5 se enreda en un nudo acerca de esto. Si Leibniz se hallaba tan confundido en su mente como para hacer un completo lío del trabajo de resolver su problema, estaba destinado al mismo tiempo a mezclar sus propias huellas tan completamente que ningún lector pudiera ver muy claramente cuál había sido su problema. Pues uno y el mismo pasaje declara su solución y sirve como evidencia de lo que era el problema. El hecho de que podamos identificar su problema es demostración de que lo ha resuelto, pues solo podemos saber cuál era el problema argumentando. 395. Retrospectivamente a partir de la solución. En la misma página dice que esto no significa que la pregunta, ¿estaba Platón en lo correcto al pensar cómo lo hizo sobre tal y tal cuestión?, deba ser dejada sin respuesta. Esto sería tan lunático como suponer que era parte de la historia que el almirante griego Formión actuase como lo hizo, pero no parte de la historia que derrotase a los corintios al hacerlo. Hay más de una cosa cuestionable acerca de esta analogía, pero el punto presente es que Collingwood, al desplegar la analogía, parece dejarse a sí mismo y dejarnos a nosotros en la posición de que puede haber una respuesta a la pregunta, ¿estaba Platón en lo correcto al pensar cómo lo hizo sobre tal y tal cuestión? Pero solamente si la respuesta es sí. Ahora bien, podríamos ciertamente tratar con esto empujando a Collingwood a una posición más razonable, aunque, recordando las observaciones de Collingwood acerca del carácter dialéctico de la escritura filosófica, debiéramos probablemente decir, más razonable que la posición que ha alcanzado en esta etapa del argumento. No tenemos que suponer que el escritor filosófico ha hecho un completo lío del trabajo. Ni necesitamos suponer que el único acceso a su problema sea argumentando retrospectivamente a partir de la solución. De hecho, Collingwood no estaría en desacuerdo, y pensaba que uno se apoyaba en otras partes del texto, y otros textos, y otra evidencia, para la reconstrucción de una pregunta en la historia del pensamiento. Así, no estamos atorados en la paradoja que acabamos de atisbar. Pero en vez de simplemente subir a bordo estas sensatas modificaciones y matizaciones, quizá debiéramos mirar a la pregunta de por qué Collingwood podría haber sido empujado en la dirección de la paradoja en primer lugar. Aquí necesitamos abordar una doctrina más amplia que la que Collingwood mantuvo acerca del entendimiento histórico más general. Probablemente, la observación más famosa de Collingwood es, toda historia es la historia del pensamiento. Sostuvo que la historia era, la historia de res gesti, las acciones de los seres humanos realizadas en el pasado. 6. La actividad descrita en relación con la historia de la filosofía, de determinar la pregunta del escritor y su respuesta a la misma, se aplica muy generalmente al entendimiento de la acción pretérita. Para entender lo que hizo un agente, tenemos que entender cuál era su pregunta y qué pensamiento tenía al responderla. La pregunta, ¿por qué cruzó César el Rubicón?, ha de ser, si es que es una pregunta propiamente histórica, tomada como, ¿qué pensó César?, como resultado de lo cual cruzó el Rubicón. Más aún, no hay modo en que el pensamiento de César pueda ser identificado enteramente desde fuera, para que el historiador responda a la pregunta, debe tener el pensamiento de César, exactamente el mismo pensamiento, el mismo. El pensamiento nunca puede ser un mero objeto. Conocer la actividad de pensamiento de otra persona solo es posible bajo el supuesto de que esta misma actividad puede ser nuevamente escenificada en la propiamente de uno. En ese sentido, saber lo que alguien está pensando, o pensando, involucra pensarlo por uno mismo. 7. Esta es la más famosa de las concepciones de Collingwood, y la única que recuerdo. 396. Que haya sido discutida en el Oxford de los años 50,
excepto, muy ocasionalmente, algunas cosas que había dicho acerca de la filosofía del arte, que no discutiré. Hay varias razones para que esto sea así. No se había hecho mucho trabajo sobre la filosofía de la historia, y Collingwood era muy notablemente uno de los pocos contribuyentes locales y recientes a la misma. Más aún, uno de los pocos que habían estado trabajando sobre ella y el más veterano era W. H. Walsh, quien tenía simpatías idealistas que lo inclinaban al menos a tomar en serio a Collingwood. Pero la mayoría de los académicos no lo tomaban tan seriamente, y la razón final por la que Collingwood fue discutido en ese tiempo fue que la tesis de la escenificación duplicada proveía una versión conveniente y aparentemente más bien estrafalaria del tipo de cosas que una razonable explicación de estilo empirista de la historia hubiera querido evitar. Como lo ha dicho Patrick Gardner en un artículo reciente, gran parte de esta crítica estaba basada en un malentendido. Una base del malentendido era suponer que la tesis de la nueva escenificación o representación proponía un método, pero, como dice Gardner, este no es el punto principal. La cuestión en juego no es tanto una de las técnicas que usa el historiador en su búsqueda del conocimiento y el entendimiento como la de que constituye tal conocimiento y entendimiento cuando lo tiene. 9. Otra fuente de malentendidos fue una lectura de la relación entre el pensamiento y la acción en los términos dualistas de Collingwood. Esto fue realmente gratuito, desde luego. Collingwood subrayaba la expresión del pensamiento en la acción, y en The New Leviathan diagnosticó errores dualistas en Descartes y fue saludado por hacerlo por Rail, el sucesor de Collingwood como profesor Bainflete, en su conferencia inaugural. 10. Con la remoción de estos malentendidos, podemos ser liberados de la idea de que lo que se encuentra en discusión es alguna forma de telepatía diacrónica y autoconfirmadora. La evidencia es necesaria, y la interpretación de la acción y la circunstancia ayudan al historiador a entrar a una situación en la que puede volver a representarse el pensamiento. Otras 3 objeciones a la explicación de la historia de Collingwood son más bien dignas de mayor consideración. La típica insistencia de Collingwood en que la nueva escenificación está involucrada y es central a cualquier entendimiento histórico, junto con la tesis que eso implica, de que el tema de toda historia es la acción individual, indebidamente reduce el alcance de la historia. Me parece que no se puede responder a esta crítica. La concepción de Collingwood va acompañada de una falta de gusto por las causas en tanto que opuestas a las razones, algo que es expresado, por ejemplo, en su ataque profundamente céntrico a Tucídides por haber transformado a la historia, que Heródoto había iniciado, en algo diferente, a saber, la ciencia social. 11. Será suficiente decir que la historia potencialmente involucra, y frecuentemente pone en el primer plano, el entendimiento de las acciones en tales términos. Una segunda objeción es que se puede pensar que la tesis es, para usar una de las palabras de Collingwood, lunática, según su explicación, parece, el historiador, en su 397. Momento de entender a César, estará tratando de cruzar el Rubicón, o hacer la cosa más cercana que puede para hacer eso. Pero Collingwood tenía una respuesta a eso, una respuesta que, sostenía, le tomó mucho obtener correctamente. 12. Estará la idea de encapsulamiento, que depende del punto de que el contexto en el que el historiador vuelve a escenificar el pensamiento pasado, el contexto de la vida real del historiador, es muy diferente de, y entra en conflicto con, las presuposiciones de que ese pensamiento es apropiado. Tener el pensamiento, la nueva representación, es simulación, pensar en la persona de otro. El contenido del pensamiento, si es que el intento ha sido exitoso, es el mismo que el del pensamiento del agente pasado, pero ocurre en la biografía del historiador solamente entre comillas o, como quien dice, con sangría. Hay 2 cosas que no debieran decirse aquí. Una es que el contenido no es afirmado sino considerado. La razón para no decir esto es que las distinciones entre aserción, consideración, cuestionamiento, y así consecutivamente, recurren dentro de la nueva representación misma. Ni debiéramos decir que el historiador está pretendiendo pensar. El pensamiento. Pretender X implica que uno no está equiseando, o, cuando menos, que uno no está intencionalmente equiseando. 3. Esta es la razón por la que no toda actuación dramática es pretender, y es muy relevante, en el contexto de la cuestión presente, pensar en la actuación dramática que consiste en improvisación. Una comparación útil es con otra aplicación de Bernstein, la actitud del etnógrafo. En el campo el etnógrafo puede llegar a pensar cómo piensa la gente con la que vive, y puede representar sus juicios y deliberaciones en el interior de su propia persona. Pero al final de la línea, estos no son sus pensamientos. La diferencia respecto del historiador es que el etnógrafo puede perder el fin de la línea, puede encontrar difícil retornar a su vida regular y puede, como se solía decir, volverse un nativo. El historiador no puede hacer eso, a menos que enloquezca, el fin de la línea, en la cual estos pensamientos que piensa no son sus pensamientos, se halla todo el tiempo inmediatamente enfrente de él. El tercer problema con la posición de Collingwood tiene que ver con pensamientos irracionales o erróneos.
William Drey, un filósofo que ha hecho mucho para mantener vivo el enfoque de Collingwood en la filosofía de la historia, refiriéndose a las teorías de la empatía en la historia, ha dicho: uno no puede repensar un argumento práctico que uno sabe que es inválido. 14. En un sentido, esto parece ser erróneo, y se puede hacerle frente recurriendo nuevamente al encapsulamiento. Puedo salir y entrar de una actuación, justamente lo suficiente para controlarla con mi propio sentido de realidad. Podemos comparar, en el caso etnográfico, las complejas ambivalencias de la aproximación de un investigador moderno con la magia tradicional. Sin embargo, esto solo se aplica cuando he identificado el argumento práctico inválido. Es una cuestión diferente si no puedo alcanzar el punto de reconocer algo como la cuestión o razonamiento práctico que era de la gente, y esto es paralelo, desde luego, al problema que ya hemos encontrado al discutir la historia del pensamiento en el sentido más estrecho, el problema de interpretar un texto radicalmente confuso. Una cosa a decir, de modo directo, es que simplemente hay un problema acerca de la 398. Interpretación de un texto, acción o conjunto de acciones radicalmente confusos. Sin embargo, el problema no es tan malo como suena, porque hay una gradación desde lo inteligible, a través de cosas que son inteligiblemente confusas, hacia aquello que es ininteligible. Ese último juicio no nos regresa simplemente a una situación en la que, paradójicamente, no estamos en posición de hacer ese mismo juicio. Precisamente porque hay tales gradaciones, podemos entender que algo es ininteligible sin tener que entenderlo. Sin embargo, esto se aplica solo a casos, relativamente, particulares, a lo sumo, ciertos tipos de textos, acciones y personas. No se puede aplicar generalmente, o, mejor debiéramos decir, para mantener abierta un área importante de discusión, demasiado generalmente. Podemos entender un texto o acción dado solamente en términos de un conjunto local de convenciones, posibilidades y significaciones. Es lo que es, significa lo que significa, debido a lo que es posible significar en aquellas circunstancias históricas y sociales. Esto nos recuerda otra vez que la nueva representación no es una especie de telepatía intuitiva, está basada en un conocimiento extenso acerca de cómo las cosas eran ahí. Al entender esas circunstancias mismas, cómo eran las cosas ahí, no tenemos las mismas posibilidades de detectar error o irracionalidad, porque ya no hay un conjunto adicional de consideraciones que proporcionen suficiente palanca para permitirnos hacer la separación implícita al afirmar tanto que entendemos lo que está sucediendo, como que vemos a la luz de este entendimiento que es confuso o irracional. En el mismo nivel de generalidad, y debiéramos subrayar, otra vez, para mantener abierta esa área de discusión, que no sabemos todavía qué nivel de generalidad, llegamos a un punto en que es una condición sobre nuestro entendimiento de lo que está sucediendo que debiera tener sentido bajo nuestra interpretación, de tal modo que no resulte ser seriamente confuso o irracional. Como Collingwood lo dijo de manera más bien maravillosa, las llamamos las épocas oscuras, pero todo lo que queremos decir es que no podemos ver. 15. Collingwood consideraba a la historia más que a la comprensión social más generalmente, por ejemplo, la etnografía, pero esta idea es, desde luego, familiar. Es la idea de lo que es a veces llamado un principio de caridad, pero debiéramos rechazar ese nombre, tanto en relación con Collingwood como con nosotros, debido a sus enteramente inapropiadas sugerencias de condescendencia. Pero debiéramos también ser cuidadosos con el título que a veces es ahora más favorecido, el principio de humanidad. 16, porque eso también sugiere fuertemente un universalismo de racionalidad, o, más bien, un universalismo de niveles bien determinados de racionalidad que se aplican a los seres humanos como tales. Collingwood, con su perspectiva fuertemente historicista, sospechaba mucho de tal idea. Debe ser verdad que Collingwood, o cualquier otro pensador hermenéutico, no es que él usara esa expresión, hasta donde se necesitará hacer algunas suposiciones universales acerca de los seres humanos para lograr que el historicismo, las variedades históricas de la experiencia, sean inteligibles como variedades de la experiencia humana, pero la cuestión esencial es cuán determinadas y específicas debe pensarse que son aquellas suposiciones universales. 399. En cualquier caso, puesto que estamos tratando con Collingwood, etiquetemos al principio como el principio de representación constructiva, PRC. Podemos ver ahora una respuesta a la pregunta de la que nos habíamos dado cuenta antes, porque Collingwood se apoyó en la aparente paradoja de que hay solamente una respuesta a la pregunta. ¿Estaba Platón en lo correcto al pensar lo que pensó sobre cierta pregunta? A saber, la respuesta, sí. La razón es, sugiero, que respecto a pensadores realmente grandes, tales como Platón y Leibniz, Collingwood supuso que el PRC se aplicaba a ellos directamente y no meramente al trasfondo en el que escribieron. Collingwood estaba dispuesto a pensar que tales escritores eran los únicos filósofos dignos de ser leídos en cualquier caso, o, al menos, los únicos dignos de ser leídos en aras de sí mismos, en contraposición a la evidencia que proveen para el sistema de creencias de su tiempo. Y a
Ellos, con unas cuantas modificaciones y matices razonables, Collingwood pensó que el PRC se aplicaba directamente. Es importante advertir que hay al menos dos razones diferentes, y en algún grado, opuestas, de que debiera ser así. Una es que tales escritores encarnan o expresan de un modo particularmente intenso y profundo las suposiciones generales de un periodo o época. La otra es que crean nuevas suposiciones ayudando a traer a la existencia nuevos cánones de lo que es que una teoría o práctica tengan sentido. 17 En cierto modo parece como si Collingwood hubiera realmente favorecido la primera opción, una descripción de Platón o Leibniz, en términos de que estos expresan más que crean suposiciones. Sin embargo, hay un problema incluso en formular esta pregunta porque, de acuerdo con las concepciones últimas y más intrigantes de Collingwood acerca de la naturaleza de la filosofía, es difícil decir que estaban haciendo tales filósofos en absoluto, en particular en la medida en que estaban haciendo metafísica. Es una cuestión a la que a continuación me dirigiré. Metafísica y presuposiciones. Necesitamos primero mirar en retrospectiva hacia el método de pregunta y respuesta. Collingwood dijo 18 que Bacon, en su epigrama al efecto de que el científico debía poner en cuestión a la naturaleza, estableció la verdadera teoría de la ciencia experimental. Contenía la idea de que el investigador debe tomar la iniciativa, decidiendo qué quiere conocer, y formulando esto en la forma de una pregunta, y debe encontrar maneras de obligar a la naturaleza a responder, diseñando torturas bajo las cuales ya no pueda contener su lengua. Mutatis mutandis, Collingwood pensaba que esto también contenía la verdadera teoría del método histórico. Igualmente, el historiador debe ser activo, y ha de tener una pregunta para la cual necesita una respuesta. A la historia pasiva Collingwood la llama historia de tijeras y pegamento, el mero ensamblaje, con algún ajuste crítico mutuo, de lo que los registros nos han dejado. En la arqueología se trataba meramente de andar hurgando por ahí, tratando de encontrar algo. Como lo dice de modo interesante, 19. 400. Veamos qué podemos encontrar acerca de este sitio, no es más una pregunta, como entiendo ese término, de lo que lo son pseudo preguntas como, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el deber? ¿Cuál es el sumum bonum? ¿Qué es el arte? Como ellas, es solamente una vaga frase de mil usos que cubre una multitud de preguntas posibles, pero sin expresar precisamente ninguna de ellas. En The Idea of History Collingwood ilustra la idea con el ejemplo directo de una historia detectivesca en el modo inglés, donde la figura tipo Poirot obtiene las respuestas correctas porque hace las preguntas correctas. Collingwood se vio a sí mismo como aquel que había usado tales métodos en su arqueología. Desde luego, los críticos de esa hora han dicho que Collingwood demasiado prontamente interpretó lo que encontró como la respuesta a su pregunta. En la autobiografía da una versión más bien famosa de cómo, en la Primera Guerra Mundial, desarrolló la idea porque cada día tenía que pasar, de camino al trabajo, por el Albert Memorial y vino a preguntarse si, al encontrarlo repugnante en un grado incomprensible, simplemente estaba dejando de entender el mundo del cual éste provenía y en el cual fue admirado. En esa obra, 20 más aún, discutió estas ideas en términos de lo que llamó una lógica de pregunta y respuesta, pero no hay razón para seguirlo en esto, particularmente dadas las observaciones insensatas y arrogantes que ofreció ahí acerca de lo que es ordinariamente llamado lógica. Lo que importa para la cuestión presente es la elaboración de las ideas acerca de la pregunta y la respuesta que Collingwood introdujo en ese Metaphysics. 21. Ahí, Collingwood asienta las siguientes tesis en un estilo más bien formal. Será obvio, en relación con la primera, que tienen que ser entendidas en algún grado como legisladoras de las nociones involucradas. 1. Todo enunciado es hecho en respuesta a una pregunta. 2. Toda pregunta involucra una presuposición. Esto significa que la presuposición la hace una pregunta que tiene caso, a la que se puede responder, desde luego, la hace una pregunta determinada. Será obvio que la identidad de una pregunta no es determinada por medios puramente lingüísticos, uno puede hacer la misma pregunta de modos lingüísticos diferentes, y una pregunta diferente usando las mismas palabras. 3. La eficacia lógica de una suposición no depende de la verdad de lo que se supone, o incluso de que se piense que es verdadera, sino solamente de su ser supuesta. Una suposición tiene eficacia lógica en relación con una pregunta si causa, como dice incautamente Collingwood, que surja una pregunta, por ejemplo, esta marca sobre una piedra es una inscripción intencional, tiene eficacia lógica en relación con la pregunta, ¿qué significa? 4. Una presuposición es relativa o absoluta, relativa si se halla respecto a una. 401. Pregunta como presuposición y respecto a otra como respuesta, absoluta si, en relación con todas las preguntas con las que está relacionada, se halla solamente como presuposición y no como respuesta. De esto se sigue
5. Las presuposiciones absolutas no son proposiciones, en el sentido de lo que es enunciado. 5. No significa que las presuposiciones absolutas no puedan ser formuladas o expresadas verbalmente. Puede ser, posiblemente, que no tengan que ser expresadas verbalmente, pero ciertamente pueden serlo. Negar esto sería inconsistente con muchas cosas que dice. Collingwood, por ejemplo, con la pregunta 22, ¿es esta presuposición relativa o absoluta? Lo que significa, proposición, es algo que se puede sostener responsablemente como verdadero sobre la base de la prueba, la demostración, la verificación, la evidencia empírica, etc. 23. Eso es imposible en relación con una presuposición absoluta porque, si pudiese ser verificada, sería la respuesta a una pregunta. Esto se ilustra con la discusión que hace Collingwood de Mitch sobre el principio de causalidad o la uniformidad de la naturaleza. Tal principio era una presuposición absoluta de la ciencia como Mill la entendía, pero Mill tomó, de una manera típicamente positivista, como lo dijera Collingwood, una suposición como una proposición, y se puso en la falsa posición de tratar de demostrarla. Pero la metafísica es la ciencia de las presuposiciones absolutas. La metafísica no propone, como aserciones de verdad defendibles, es decir, presuposiciones absolutas más de lo que lo hace la ciencia natural, y no podría serlo. Propone un cierto tipo de proposición, al efecto de que ciertas presuposiciones absolutas son, de hecho, presupuestas. Así, todas las cuestiones y proposiciones metafísicas son históricas, y la metafísica trata con una clase de hechos históricos. 24. Un recordatorio histórico es oportuno en este punto. Language, Truth and Logic de A. J. Ayer había sido publicada en 1936, y Collingwood tomó a esta obra y a su menosprecio de la vieja banda de realistas, seriamente. Cuando Collingwood escuchó a Pritchard y a Joseph quejándose del libro y diciendo que nunca debió haber sido publicado, dijo, caballeros, este libro será leído cuando vuestros nombres hayan sido olvidados. 25. Pero pensaba que la antimetafísica del positivismo estaba mal concebida, y que estaba basada en cosas tales como una actitud infantilmente resentida hacia la ética o la religión, apoyada en un temor de que la metafísica fuera maliciosa hacia la ciencia, una frase de Russell, tomada de Mystasis and Logic. Esto era un malentendido, incluso si era explicable porque los positivistas habían tomado a la metafísica como un enemigo de la ciencia, según su mala concepción de ella. La metafísica habría sido un enemigo de la ciencia, aunque no en el modo en que 402 supusieron. 26. Si la metafísica es lo que Collingwood dice que es, el estudio histórico de las presuposiciones absolutas, entonces no hay objeciones a su estatus. Pero, ¿es esta explicación aceptable, o incluso plenamente inteligible? La primera objeción es obvia, ¿por qué histórica? ¿Que acaso nuestra metafísica no se aboca a nuestras presuposiciones absolutas? En un sentido, a Collingwood no le importa esto. El presente, dice, es el pasado reciente, 27, y el tipo de análisis metafísico, como lo llama, que sirve para desenredar presuposiciones absolutas, es muy parecido respecto al pasado y al presente. Desde luego, esto es lo que uno esperaría de la doctrina de la nueva escenificación o representación, decir que pensar acerca de nuestras presuposiciones es como pensar acerca de las de otras personas es menos sorprendente cuando uno recuerda que entender los pensamientos de otras personas en el pasado involucra pensarlos uno mismo en el presente. 28. Estas suposiciones, de manera importante, se hallan siempre en flujo. Nuestras presuposiciones presentes son una transmutación del pasado y se hallan en curso de transmutación hacia el futuro. Siempre hay tensiones internas, en la constelación de presuposiciones absolutas, en cualquier tiempo dado. El análisis metafísico puede presentar esas presuposiciones y, presumiblemente, las tensiones entre ellas, y esta actividad puede ser aplicada al propio caso de uno. Podemos suponer que algunos de tales argumentos podrían parecer como si trataran de establecer una presuposición absoluta a expensas de otra. Si esto es así, entonces, según la perspectiva de Collingwood, eso será simplemente apariencia, o alternativamente, que alguna presuposición absoluta se ha convertido en una relativa. Sin embargo, sigue habiendo problemas con el contenido de las presuposiciones absolutas. El contexto histórico que he mencionado, de réplica al positivismo, solo sirve para subrayar ese problema. Consideren algún enunciado, ese, que podría tradicionalmente ser tomado como si expresara alguna aserción metafísica, el contenido de la cual no es verificable. No es una buena respuesta al positivista aseverar que la siguiente es una proposición histórica, verificable. Nosotros, u otra persona, presuponemos absolutamente el contenido de ese. Para interpretar esta proposición histórica necesitamos saber qué relación con que está involucrada en presuponer el contenido de ese, y si el contenido de ese es ex hipótesis sospechoso,
esto parece bastante intimidante. Es importante ver que este problema subsiste incluso si uno está menos preocupado de lo que lo estuvieron los positivistas por, específicamente, la verificación. Kaalingüe no ofrece ninguna guía general acerca de cómo ha de ser identificado el contenido de las presuposiciones absolutas. El único ejemplo del que se preocupa particularmente, Dios existe, no ayuda mucho. La existencia de Dios es una presuposición absoluta para el pensamiento hecho por cristianos, 29, y como tal no puede ser demostrada. Un pensador, dirigiéndose él mismo a Dios existe, como una proposición metafísica, pondrá la rúbrica metafísica que arroja una proposición al efecto de que presuponemos en nuestro pensamiento que Dios existe. Kaalingüe. Continúa, 30. Sí, Dios existe, significa, alguien cree que Dios existe, ¿qué es lo que debe? 403. Significar si ha de ser una proposición metafísica, es capaz de demostración histórica. Entonces señala que una demostración arquetípica de la existencia de Dios en la tradición cristiana es la prueba ontológica, la cual, desde luego, deriva, Dios existe, de que alguien cree que Dios existe. Esto puede ser un espectacular tour de force, pero, si logra algo, es solamente por este muy peculiar caso. Desde luego, la discusión más amplia de Kaalingüe de este caso sugiere que el contenido de las proposiciones absolutas, en su relación con el pensamiento del cual son presuposiciones absolutas, puede divergir mucho del aparente contenido semántico de una presuposición absoluta verbalmente expresada. La presuposición de que Dios existe es expresada, por ejemplo, cuando tratamos a la naturaleza en nuestra ciencia como un sistema unitario. Así, permanecen dos problemas, el de identificar el contenido de las presuposiciones absolutas, y el de especificar la relación que tienen con el pensamiento o las actividades de investigación y demás del cual son presuposiciones. Esos dos problemas vienen juntos en la pregunta, ya mencionada, de cómo un agente o grupo de agentes se suponen relacionados con qué, cuando se dice que presuponen una presuposición absoluta dada. Kaalingüe de Wittgenstein. Pienso que esto representa un problema genuino. Es la versión en la filosofía de Kaalingüe de un problema muy real que se presenta a cualquier filosofía que, como la suya, es hermenéutica y no fundamentalista. El problema tiene que ver con la relación entre la formulación discursiva de ideas o suposiciones, por un lado, y, por el otro, las prácticas y la descripción de las prácticas. Esto es parte de la pregunta de cómo una explicación reflexiva de una práctica, en particular de una práctica de la investigación, puede ser dada. Kaalingüe no piensa que las personas puedan típicamente formular las presuposiciones absolutas de sus actividades, y pone un interés especial en decir que una presuposición absoluta no puede ser descubierta por la introspección. 31 No piensa que las personas involucradas en una práctica puedan necesaria o típicamente ser descritas de la mejor manera diciendo que creen en las presuposiciones absolutas de sus actividades, la formulación discursiva en la que algo se presenta como una presuposición absoluta y parece superficialmente como algo que pudiera ser creído o afirmado, es una representación particular de un entendimiento que se halla implícito y es recobrado en la reflexión sobre esa práctica. Kaalingüe frecuentemente habla en términos de prácticas y cambios de prácticas de un modo reveladoramente holista. En un interesante debate del progreso, discute un cambio en los métodos de pesca entre generaciones. La generación más vieja pensará que el viejo método es mejor que el nuevo, no por prejuicio irracional, sino porque el modo de vida que conoce y valora está construido alrededor del viejo método, el cual, por lo tanto, ciertamente tendrá asociaciones sociales y religiosas que expresan la familiaridad de su conexión con este modo de vida como un todo. 32 en DC-on. 404. Metaphysics 33 habla de una cierta piedad natural, en la frase de Wordsworth, que podría ayudar al metafísico simplemente a reconocer hechos, cosas simples y familiares, visibles a los ojos de un niño, y quizá escondidas de hombres más inteligentes porque son demasiado inteligentes. Saludó a Samuel Alexander por expresar de manera recatada tal perspectiva. Tales cosas no son objeto de demostración o argumento, ni siquiera de creencia. La idea de que el mundo responde a la magia, por ejemplo, no es una proposición que sea refutada, en tanto que crea uno en un mundo de magia, ese es el tipo de mundo en el que vive. 34, y esto puede considerarse que sugiere lo que, si es que cuenta como algo, podría contar como una creencia en un mundo de magia. Puesto que las presuposiciones absolutas estructuran prácticas, puesto que no son proposiciones en el sentido de cosas creídas, y puesto que los ejemplos de Kaalingüe, aunque no su propia versión, sugieren una dificultad al identificar sus formulaciones discursivas, entonces quizá Kaalingüe debiera haber reconocido más de lo que hizo en esta conexión lo que en relación con Wittgenstein es llamado la primacía de la práctica, y la fortaleza de la frase de Goethe, citada más de una vez por Wittgenstein, Im Anfang war die Tat, en el principio fue la acción.
Otras semejanzas con Wittgenstein, respecto al significado como uso, y la necesaria expresión del pensamiento en la acción, han sido notadas por varios escritores. 35. Me gustaría terminar, no sugiriendo un comparando de relaciones entre los dos pensadores, sino mencionando una o dos consideraciones que Collingwood nos anima a tener en mente en estas conexiones, más quizá de lo que lo hace Wittgenstein. A. La explicación de la metafísica ayuda a sacar a la luz, aunque no resuelve, la pregunta de las relaciones de la reflexión, y por ende de la reflexión filosófica, con la práctica, y el estatus de las formulaciones discursivas de las suposiciones recuperadas de la práctica. Algunos wittgensteinianos parecen pensar que la primacía de la práctica significa la primacía de las descripciones de la práctica, y esto, ciertamente, es un error, el cual el mismo Wittgenstein no cometió. Sin embargo, por más de una razón, incluyendo, quizá, los orígenes, realistas, de su propia formación filosófica, y su continuo temor de que la actividad de la filosofía misma sea patológica, Wittgenstein no pasó mucho tiempo considerando cómo las descripciones reflexivas de la práctica podrían estar relacionadas con la práctica misma. B. Wittgenstein ignoró en gran medida la historia, y le disgustaba la ciencia. Collingwood respetaba la ciencia y basó su entera filosofía en la historia. Esto a la vez ubica a la ciencia como una actividad entre otras, y nos hace recordar la variación cultural genuina y omnipresente. Por lo tanto, nos da recursos más ricos para combatir un estúpido cientificismo en la filosofía, puesto que lo invita a uno a pensar acerca del papel cultural de la ciencia entre otras formas de entendimiento. Al mismo tiempo, provee un sentido concreto de las variaciones entre las formas de vida reales. El acento en la historia, nuevamente, también pone el acento en A, puesto que agrega a nuestras reflexiones un sentido de esa variación. C. El acento de Collingwood en el cambio histórico y en la constante tensión entre 405. Las presuposiciones absolutas actúan en contra de un peligro que se halla implícito al hablar en términos holistas acerca de los modos de vida, el peligro de caer en suposiciones de coherencia funcional. Esas suposiciones simplemente instalan en el nivel cultural general la paradoja de Collingwood de la necesaria racionalidad de un texto correctamente interpretado. Dije antes que Collingwood aplicó su principio de representación constructiva a sistemas completos y escritores muy grandes, más que a todo texto o acción tomados particularmente. Sin embargo, si bien esto es verdadero, se haya matizado por el acento en el cambio. Uno tiene que hacer inteligible, no meramente un sistema, sino un movimiento entre varias etapas de los sistemas, y una cosa que hace esto posible es que en su etapa temprana el sistema de pensamientos, entendimientos o prácticas, de hecho, no era plenamente coherente, sino que se hallaba bajo tensión. 36. Las explicaciones wittgensteinianas del entendimiento social han tendido, notoriamente, a favorecer una imagen estática de un sistema coherente y en pleno funcionamiento. 37. D. Hay un problema bien conocido que se encuentra en los escritores interesados en estas cuestiones, particularmente en Wittgenstein, a saber, su uso asivo del nosotros, que puede ser tomado en un sentido inclusivo, como si implicara precondiciones universalistas sobre la interpretación y la inteligibilidad, o en un sentido contrastivo, bajo el cual nosotros, aquí y ahora, somos distintos de otros en otro lado y en otro tiempo, que vivieron en otras y diferentes formaciones humanas. Inteligibles. Collingwood tiene mucho que ofrecer sobre este conjunto de cuestiones. Él mismo tendía a un historicismo radical que desestimaba, como he dicho, la idea de problemas filosóficos permanentes, y no valora mucho las suposiciones que pueden ser necesarias con el fin de identificar cualquier forma de vida como una forma de vida humana en absoluto. Es ayudado, sin embargo, aquí una vez más por su acento en la historia, donde la continuidad y el cambio permiten un entendimiento de desarrollo, diacrónico, que no es ofrecido por el caso totalmente etnográfico, mucho menos por el caso etnográfico puramente imaginario y esquemático que es favorecido por Wittgenstein, la relación del cual con nosotros tiende a ser completamente ambigua. Considerar, como lo hizo Collingwood, el caso de la historia, y en particular la historia del mundo occidental, no puede, desde luego, sustituir la consideración igualmente necesaria de los problemas hermenéuticos planteados por los estudios etnográficos y similares. Pero es, en sí mismo, un caso profundamente importante. Más aún, es el caso que se haya implicado muy profundamente en nuestros intentos de entender el caso etnográfico también, así como en nuestros intentos para determinar las relaciones entre la variación cultural y algunas suposiciones universales acerca de la naturaleza humana, suposiciones que, como hemos visto, son necesarias y hemos de ser capaces de entender la noción de variación cultural misma, pues es una pregunta vívida la de hasta qué grado, el entendimiento, y eso pretende preservar toda ambigüedad de nosotros, de lo etnográficamente exótico,
de la variación cultural, y, por ende, de lo humanamente universal, indeleblemente conlleva suposiciones extraídas de nuestra experiencia cultural en tanto que históricamente entendida. 406. Ninguna investigación filosófica adecuada de la interpretación puede finalmente ignorar estas cuestiones, así que ella misma debe estar informada por un sentido histórico. Kaalingüed nos recuerda ese hecho, nos recuerda el problema y su importancia, y, además de ofrecer una escritura filosófica que en la filosofía británica del siglo XX no tiene rival en su brillantez, nos da fructíferas líneas de investigación en ese problema. 407. 408. Un G.J. Urnak, English Philosophy since 1900, Oxford University Press, 1958. 2. The Life, Times, and Legacy of R.G. Kaalingüed, en Philosophy, Historian Civilization, Interdisciplinary Perspectives on R.G. Kaalingüed, de Boucher, J. Coneggi y T. Modot, eds, University of Wales Press, 1995. Asterisco Programa de Estudios de la Lengua y la Literatura Clásicas Grecolatinas que se imparte en Oxford University y que dura un periodo de 4 años. T. 3 An Essay on Philosophical Method, pp 209 a 214. Hay traducción al español de esta obra, Ensayo sobre el método filosófico, UNAM/diagonal Centro de Estudios Filosóficos, México, 1965. Las referencias a esta obra, así como a las demás citadas de Kaalingüed, son al original en inglés. 4 Autobiography, pp 63 y ss. Todo el capítulo es de mucha utilidad. 5 Ibid. pp 69 a 70. 6 The Idea of History, p. 9. 7 Ibid. p. 288, compárese con Autobiography, p. 112, acerca de Nelson. 8. Interpretation in History, Kaalingüed and Historical Understanding, en Anthony O'Hare Fisio, Bernstein. And Humane Understanding, Royal Institute of Philosophy Supplement, 41, Cambridge University Press, 1996, pp 109 a 119. 9 página 114, las cursivas son de Gardner. Hay pasajes en los cuales está claro que esto es lo que quiere decir Kaalingüed, aunque su formulación conduce a error. G. The Idea of History, p. 282, ¿qué tipo de conocimiento tiene el historiador? En otras palabras, ¿qué debe hacer el historiador para que pueda conocer sus hechos? Una distinción similar entre método y constitución puede ser relevante para las discusiones contemporáneas en la filosofía de la mente, no primariamente ocupada del entendimiento del pasado, acerca de la supuesta distinción entre teoría de la simulación y teoría de la teoría. 10. Philosophical Arguments, en Gilbert Ryle, Collected Papers, volumen 2, Hutchinson, Londres, 1971, Barnes y Noble, Nueva York, 1971, cap 14. 11 Idea of History, pp 28 a 31. El mismo sesgo aparece en el muy pobremente considerado ataque a la psicología en la parte 2 de ese Metaphysics, que aparte de todo lo demás va en contra de los propios cánones de Kaalingüed de cómo leer un texto. Hay traducción al castellano de esta obra, Badillo Farrell, P.I.E. Bocardo Crespo, I.10, R.G. Kaalingüed, Historia, Metafísica y Política, Ensayos e Interpretaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005. Las referencias son a la obra original en inglés. T. 12 Autobiography, p. 112. 13 En esto me pongo de lado, en un famoso desacuerdo, de Anscombe en contra de Austin. J. L. Austin, Pretending, y G. E. M. Anscombe, Pretending, Proceedings of the Aristotelian Society, volumen suplementario 32, 1958, ahora en J. L. Austin, Philosophical Papers, y G. E. M. Anscombe, The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe, volumen 2, respectivamente. 14 Philosophy and History, A Symposium, Sydney Oak Edificio, Nueva York, 1963, p. 113, citado por Patrick Gardner, p. 118. 15 Idea of History, p. 218. 16 El título se debe a Robin Grandi. 17 Si uno tiene un apego a la idea del genio, como pienso que Kaalingüed no la tenía, particularmente, uno puede ver que esta distinción corresponde o bien a dos teorías del genio o a dos tipos de genios. 18 The Idea of History, p. 269. 19 Autobiography, p. 122. 20 Ibid. pp. 33 y 42. 21 Essay on Metaphysics, pp. 23 y ss. 22 tomado en cuenta en la página 40. 23 Este punto lo toca por Rex Martin en el artículo, Collingwood's Claim that Metaphysics is Ahistorical. 409.
Discipline, en Fala-Asafi, Historian Sivalaseisian, en la página 207. 24 S-Metaphysics, pp 49 y 61 a 62. 25 citado por Boucher, OP-Cit, nota 36. 26 hay un párrafo sobresaliente sobre este tema en S-Metaphysics, p 169. 27 p 70. 28 este punto no supone la concepción, rechazada por Martín, OP-Cit, p. 216, de que recobrar o llegar a conocer una proposición absoluta es solo un ejercicio de representación. 29 S-Metaphysics, p. 186. 30 p. 188. 31 idem. 32 The Idea of History, p. 325. 33 S-Metaphysics, cap 17, pp 172 y ss. 34 p. 194. 35 véase Boucher, OP-Cit, nota 42, para referencias. 36 Este es, desde luego, un principio hegeliano fundamental. Más allá de este punto importante, no supongo que Collingwood haya sido un pensador muy hegeliano, pero argumentar esto requeriría un tratamiento más largo, en particular del entendimiento del progreso que tiene Collingwood, y la medida en la que él era en algún sentido, a diferencia de Hegel, un relativista. 37 The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy de Peter Winch, Routledge y Reagan Paul, Londres, 1958, fue un ejemplo temprano e influyente de esta tendencia. 410. 411. Wittgenstein.